Muy bien, buenos días a todos de nueva cuenta. Ahorita nos saludábamos. Qué bueno verles. Tuve la oportunidad de ver a un par de ustedes con pena y todo. Bueno, entonces vamos a continuar. La clase de hoy vamos a cerrar la parte teórica de la química orgánica. Y si bien es cierto, sería bueno realizar más ejercicios, bueno, yo les tengo una recomendación para aprender un poquito más. Les agregué en el módulo. Otra vez les digo, les recomiendo extensamente que visiten los módulos, la página de inicio de el Canvas, o sea, no se vayan directamente a lo que hay en el calendario, que porque les falta entregar esta tarea o no. Dentro del módulo de la unidad, ahí en la parte de tareas, aunque no tiene una sección de entrega, sí me gustaría que vieran, hay un documento que trae unos ejercicios con todo y solución. Primero hace el ejercicio y luego si ya le dan ustedes clic, los va a llevar a la solución. Pero la idea es que realicen esos ejercicios para que, pues, practiquen un poquito más, ¿sí? Yo no quiero dar un enfoque demasiado profundo en esto de que son las aminas, ésteres, alcoholes, porque realmente, de verdad, necesitamos un par de cursos completos, semestres completos donde hablemos de la química orgánica. Es más compleja y sobre todo hablar de las reacciones. No vamos a hacer un balanceo, de ecuaciones químicas, de reacciones orgánicas, porque sí es más complejo. Sí llevan catalizadores estas reacciones y, es una serie de sustituciones alrededor, sobre todo, por ejemplo, los compuestos cíclicos. Entonces sí, la complejidad se puede comprender muy bien y se puede desarrollar, pero insisto que se requiere más tiempo, para trabajar esto y para sentir o pensar que estamos ya, con un mejor avance. Entonces, realmente el objetivo en esta clase es que se estudie, que se comprenda, la importancia misma de los compuestos, que se entienda, de dónde proviene y, si en algún momento dado les toca trabajar con alguno de estos compuestos, pues ya ustedes tendrán la oportunidad de investigar y profundizar un poquito más sobre el compuesto en específico con el que les vaya a tocar trabajar. Y entonces, 2 partes que vamos a ver el día de hoy, una y que es más corta, es el cierre de la clase en sí, con hablar de este tipo de compuestos, y tomamos el último tema que nos menciona la carta descriptiva para esta unidad, que tiene que ver con impacto social y económico. O sea, vamos a ver realmente ejemplos y sus usos para comprender esa parte. Pues bueno, vamos primero a completar, a terminar lo que estábamos estudiando. Ya empecé a compartir mi pantalla. En unos momentos más van a poder ver ustedes, todos ustedes, esta parte, ¿no? De las diapositivas. Entonces, algo bien importante que tratamos de marcar, que sí sería muy importante, aunque valga la redundancia de la palabra, sí sería muy importante, muchachos, que le tomaran un poquito más de atención a esto, a comprender los grupos funcionales. O sea, esto que estamos mostrando aquí, espero que ya lo puedan ver ustedes. O sea, esos grupos funcionales que van a ir a sustituir alguna de las partes, ya sea un hidrógeno, dentro de eh, la fórmula general o base, la cadena base o el ciclo base que tenga el compuesto. Entonces, ahí es donde aparecen los grupos funcionales más sencillos, que son los aluros o halogenuros, que vienen a sustituir. Aquí tengo entonces la X, que sería la representación de cualquiera de ellos, recordando, muchachos, los halógenos o aluros o halogenuros. Bueno, esto hace referencia a los elementos del grupo 7A o 17 de la tabla periódica. O sea, si ustedes van y la checan, o una y otra vez hemos hablado sobre este grupo, entonces hacemos referencia a flúor, cloro, bromo, yodo,
¿sí? Esos elementos que están en ese grupo. Y entonces, de la misma forma como vimos en la química inorgánica, ellos nos formaban aluros o bien la terminación en el nombre, en la nomenclatura es uro. Entonces, sabremos pues que tendremos, bueno, y inicia además con el nombre de ese elemento. O sea, si tengo cloro, será cloruro. Si tengo bromo, será bromuro. Si tengo yodo, será yoduro. Si tengo flúor, será fluoruro y así, ¿sí? Sucesivamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo esto, que ya no es un metano. Si ustedes recuerdan, el metano es el de 4 carbonos. Cuando pierde un hidrógeno, a estos les llamábamos radicales, pero también en realidad alquilos, o sea, terminan con un il. Si el metano perdió un hidrógeno, si lo pierde y nos queda entonces esto, CH3. O sea, se queda en espera de que algo se le pegue, ¿sí? Porque el carbono ya no quedó completo. Por eso es que viene algo a sustituirlo. Bueno, y en este caso, este era el metil, que ya no es metano, sino metil, y así sucesivamente, ¿sí? Está en la explicación del primer día que empezamos a estudiar esto, y además está aquí en las notas. Bueno, de esa forma también tenemos no solamente los aluros o halogenuros, sino los alcoholes, que estos vienen con la sustitución de un OH. Y por lo tanto, la forma de llamarlo, de mencionarlo, pues es alcohol y generalmente agregaremos la terminación OL o ICO. Por ejemplo, metanol, si toma la base o la raíz del nombre original, digamos, el metano, entonces si agregó el OH, pues es metanol. Pero a la misma vez tiene el segundo nombre, que es un alcohol, pero si yo ya uso la palabra alcohol, ya no voy a decir metanol. Entonces, si pongo al principio la palabra alcohol, entonces este es alcohol, met, y ya tiene la terminación metílico, ¿sí? A eso se refiere con la nomenclatura. Los aldehídos van a tener un grupo funcional o de sustitución que se agrega. R, R realmente está representando la cadena base o el ciclo base. Y lo demás es cuando agregamos un CHO, o sea, un carbono, hidrógeno, oxígeno, la combinación de ellos, ¿sí? Y para nombrarlo en la nomenclatura, pues es nada más AL al final, o sea, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Si tengo 2 carbonos, realmente no voy a decir, pues es que esto es metano, no, porque cuando tengo 2 carbonos es etano, aunque aquí ven ustedes que aparece así en la fórmula. Lo que pasa es que es como queda la sustitución al final, entonces realmente no puede existir con metano, porque no voy a sustituir al primer carbón, sino a partir del segundo, de etano, de propano, de butano, a partir de 2, 3, 4 en adelante, cantidad de carbonos. Entonces, la terminación o cómo se va a llamar esto, etanal, si tuviera 3 carbonos, entonces si uno de ellos se me sustituye de esta forma, entonces va a ser propanal. Si tengo 4 carbonos, butanal, etcétera, ¿sí? Si tengo cetonas, estas tienen una sustitución en un carbono intermedio de 2 cadenas, vean aquí, las 2 R's, hay un carbono intermedio que está sustituido con un oxígeno. Y esto, cetonas, como ven, provienen los nombres, la terminación una. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, tengo 3 carbonos, pero
como el oxígeno viene a sustituir a lo que faltaba ahí en el intermedio, entonces este es la base del nombre, o sea, cetona. ¿Y qué me quedó acá al final? En este caso, como únicamente eran 3 carbonos, entonces a la orilla me quedan estos 2, o sea, yo no puedo darle el nombre en este caso como propanona, ¿verdad? Sino tomamos dimetilcetona. Esto, muchachos, por eso les recomiendo la lectura, más conocimiento de ello, buscar más ejemplos, si quieren informarse un poco más, ¿sí? Los ácidos carboxílicos tienen un grupo funcional que viene a sustituir con COOH. No es lo mismo que el alcohol, ¿ok? Nótese que no es lo mismo, ¿sí? Y estos van a ser ácidos y terminan, esto es para la nomenclatura, perdón, terminan como oico, ¿sí? Tengo 2 carbonos, ácido etanoico. Si tuviera 3 carbonos sería ácido propanoico. Si tuviera 4 carbonos, ácido butanoico. Si tuviera 8 carbonos, ácido octanoico, etcétera. ¿Ok? Lo mismo que pasa con los éteres. Sustituye este grupo funcional, lo cual es un oxígeno que se une a 2 cadenas a ambos lados, ¿sí? Y como es un solo oxígeno, entonces aquí aparecen 2 formas de llamarlo, que va a aparecer oxi en el intermedio de la palabra original, digamos, con lo que llamamos al alcano, y va a tener la segunda opción, igual que en la nomenclatura inorgánica, óxido de, y tengo que ponerle una terminación hilo, como por ejemplo óxido de metilo, o bien metoximetano. ¿Sí? Ésteres. Voy a limpiar aquí. Tengo un grupo funcional COO unido a 2 cadenas y estos ésteres tienen su formato de llamarlos. Tomamos la nomenclatura de la cadena original, digamos. Le agregamos oato, véase, etanoato, y agregamos la terminación hilo. Aminas. Las aminas tienen agregado NH2 como grupo funcional. Está más fácil la nomenclatura de ellas porque a ellas al final le ponemos amina y de tal forma que esto, por ejemplo, es metanoamina. Y las amidas, igual que las aminas, que las anteriores, tienen agregado pues un pedacito de las aminas, pero además oxígeno a un carbono. Y la nomenclatura está bien fácil, como les digo, como la anterior, es agregarle amida. Entonces, por ejemplo, aquí es etanoamida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Identificar qué grupo funcional se agrega y de ahí el nombre. Entonces, pues yo les recomiendo, insisto, como no podemos profundizar realmente en una unidad de 3 semanas, entonces lo que se recomienda ampliamente es que ustedes pues tengan sus notas, que conserven esto, que lean sobre ello. Y en algún momento dado en su vida tienen que convivir con este tipo de compuestos, se investigue y se comprenda mucho más fácil, ya que en algún momento lo estudiamos, ¿sí? Entonces, hoy vemos un poquito su explicación aquí de su grupo funcional. En el caso de los alcoholes, como ya había mencionado, es el agregar un OH. Esto reemplaza la terminación y podemos llamarlo OL,
con la terminación esa, o bien, como lo había mencionado antes, puedo decir alcohol de, ¿sí? Y bueno, el alcohol más sencillo o el más simple, pues es el que sustituye a un solo hidrógeno con un solo carbono, y pues es el metanol. Y el de los más comunes también, entonces tenemos a el etanol, ¿sí? Que realmente este es los alcoholes más comunes en el medio ambiente. Un momentito, man. Ah, no, estamos hablando de química orgánica. Venía el maestro Heriberto y dice, es que escuché alcohol. Y dijo, voy a ver de qué está hablando. Ok, entonces regresando acá, tengo alcoholes primarios, secundarios y terciarios también, además. ¿Y a qué hace referencia esto? Bueno, un alcohol primario, pues es aquel que está unido a un solo carbono. Un alcohol secundario son aquellos que este grupo OH o hidroxil está unido a un carbono secundario. ¿Se acuerdan que estudiamos la primera parte de esta clase? Decíamos carbono primario, secundario y terciario. Bueno, a esto hace referencia, ¿sí? Y tengo igual terciarios cuando está unido a un carbono terciario. Aquí pueden ver el ejemplo. Este OH unido a un carbono terciario, este OH unido a un carbono secundario y este a un carbono primario. Nada más, ¿sí? Para identificar el tipo de unión, digamos, pero es todo. Y bueno, a ver, ya, hablando de esto, los alcoholes yo tengo, puedo tener tanto los naturales, o sea, que vienen de origen de la caña de azúcar, del agave, del maguey, de la cebada, de la uva, y ustedes saben que esto me produce económicamente, puedo procesarlos y producir bebidas como el ron, tequila, el mezcal, el whisky, el brandy, el coñac, los vinos, ¿sí? Etcétera. Química orgánica. Ahora, no me vayan a salir ustedes con que, oh, no, es que era una tarea y tenía que probar esto porque estamos estudiando la química orgánica. No, no se pasen porque no estamos hablando de eso, ¿sí? Pues nada más para ejemplificar también los éteres, aquí mencionábamos que tenemos la sustitución del grupo funcional con un oxígeno, ¿sí? Y que es en el intermedio de dos cadenas, o sea, los radicales de alquilo. Y, por ejemplo, aquí tenemos el éter dietílico, ¿sí? Tengo dos etil al final, por eso es dietílico. Los aldehídos y cetonas, donde tengo la sustitución COOH o bien CO en el intermedio de dos cadenas. ¿Sí? Y cómo sustituimos la forma de nombrarlo, terminación AL o terminación O, y en el caso de las cetonas, terminación ON. Los ácidos carboxílicos, donde ellos están sustituyendo el grupo funcional que se usa es el COOH. Aquí lo ven en su fórmula desarrollada, realmente de esta forma es, ¿sí? Donde tengo la cadena del alquil y tengo el carbono con dos oxígenos y un hidrógeno. Y aquí el primer ejemplo, el ácido etanoico, o también conocido como ácido acético, o también conocido como, vamos a ver si alguien recuerda esto. Lo usamos en dos prácticas, la hicieron en su casita, hemos hablado de él. El vinagre. ¡Eso, Francisco! Oye, esto se mereció un puntote, vamos a ponerlo acá, porque si no lo anotamos, luego se nos olvida, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí anotación con el día de hoy. Germán. Felicidades. Exactamente. El vinagre es el ácido acético. Y que lo veíamos también, ¿no? Su reacción y demás, y cómo la notas y que hace el cálculo. Ándele, pues este lo usamos. ¿Qué pasó? Desconecté esto. Ahí estamos ya.
el ácido acético o, como nos dijo, el vinagre. Muy bien. Y los ésteres, que tengo la sustitución aquí en la fórmula de COO con 2-alquil, o sea, las cadenas a los lados, que en realidad esta es la forma, si veo la fórmula semidesarrollada, donde sí puede ser un grupo alifático o un grupo aromático. Aquí ya entramos pues a un poquito más profundidad. Este tipo de fórmulas, como dice aquí, un grupo aromático, quiere decir que esta sustitución puede venir, estas R's pueden estar siendo los cíclicos, pero realmente refiriéndonos a los derivados del benceno, ¿sí? Y esto, por eso es que los ésteres son compuestos, viéndolo en la naturaleza, es lo que le da los aromas a las frutas. Ajá. Las aminas, como lo habíamos mencionado, en forma de mostrar sus la forma de llamarlos, pues es la de las más fácil, aminas y amidas, porque van a tener, digamos, la base del nombre que tiene la cadena del alquil donde se están sustituyendo, y pues tienen la terminación de aminas y es solamente el NH2 lo que está sustituyendo, o bien amida, ¿sí? Tengo además, pues, del NH, tengo un oxígeno que se está pegando, pues, a uno de los carbonos, ¿sale? Entonces, por eso es que en realidad su nombre es, pues, más sencillo, ¿sí? Ok. Y, pues, sí es importante y sería bueno, ¿no? Que sí se considere este tipo de tarea, que se busquen ejemplos comerciales con cada grupo funcional y mencionar qué función tiene. Esto es parte de lo que es la segunda parte y como les digo, sí sería importante que nos tomemos un tiempecito a hacer una pequeña investigación donde se comente esto. Pues vamos a mostrarles la otra parte de la clase y como les digo, pues son prácticamente una serie de ejemplos. Entonces, bueno, ahora estoy mostrando las otras diapositivas donde estamos tomando en cuenta esta parte del impacto económico, industrial, ambiental y social. Entonces, miren, recordando, aunque lo acabamos de hacer, ¿verdad? Los compuestos orgánicos pues, son sustancias químicas del carbono, esa es la base, ¿sí? Pero que forma enlaces covalentes, que eso, parte de lo primero que estudiamos en esta materia, pues fue sobre los enlaces, y nos dice mucho de cómo actúan los compuestos formados con estos enlaces. Ustedes recuerdan, hablábamos de con qué se disuelven, puntos de fusión y de ebullición. Hablábamos en esto también la comparativa con aquellos compuestos de enlace iónico, que son relativamente opuestos, em, entre otras cosas, ¿no? Estos compuestos decíamos, bueno, en general, pues traen hidrógeno pegado a los carbonos, pero también con oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, con todos los halógenos que ahorita los recordábamos, que son los del grupo 7 o 17, ¿verdad? Y, y otros elementos. Ahorita mencionábamos que puedo tener aquellas partes en las sustituciones y dentro de las sustituciones pues hicimos referencia a estos, hicimos referencia con el nitrógeno, con el oxígeno y con los halógenos, ¿verdad? No son moléculas orgánicas los compuestos que contienen carburos, carbonatos u óxidos de carbono, haciendo referencia a que no nos confundamos con la parte de la química inorgánica,
donde sí vimos este tipo de compuestos, ¿sí? Pues que eso es diferente, ¿ok? Y nos forman uniones distintas. Entonces, bueno, continuando con esto, el recordatorio, las moléculas orgánicas pueden ser de dos tipos, son naturales o pueden ser artificiales. ¿A qué nos referimos con decir o mencionar que sean naturales? Que son sintetizadas por los seres vivos. Ahorita mencionaba en la otra parte de la clase, por ejemplo, la parte de los aromas, ¿verdad? Que es natural, ¿sí? Se les puede llamar biomoléculas, pero tenemos también las moléculas orgánicas artificiales, donde son sustancias que no existen en la naturaleza, pero que nosotros industrialmente nos dedicamos a fabricarlas. ¿Cómo? Al provocar una serie de reacciones. Y al provocar esa serie de reacciones podemos encontrar entonces una gran diversidad de productos. ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Tengo compuestos químicos orgánicos en México? Pues sí, pero no solo en México, en todo el mundo. A ver, de la parte esta artificial, es esto que nosotros trabajamos. Seguramente tienen importancia económica, industrial, social y ambiental. Bueno, esto es lo que estoy presentando aquí. Ustedes están viendo, primero, en la imagen que está arriba, tienen una serie de medicamentos. Precisamente la química orgánica, o sea, los compuestos derivados del carbono con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y otros más, ¿no? Están presentes en los medicamentos. Y también están presentes en todos los alimentos. Por eso es que los compuestos orgánicos tienen especial utilidad para nosotros los seres humanos. De ahí es su verdadera importancia económica, industrial, social y, por supuesto, ambiental. Si tomamos en cuenta que el medio ambiente es donde nosotros vivimos, o sea, realmente es el planeta. Sí, 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 estoy de acuerdo con que la definición que todos pudieran decir es que así es todo lo que nos rodea, sí, pero es más de eso, porque son los seres vivos y la parte no viva, o sea, el suelo, el agua, el clima, pero todo esto se ve incluido, sí, por la química orgánica también. Entre los usos que el hombre le da a estos compuestos, aquí mencionamos una serie de ejemplos, la alimentación, la industria farmacéutica, otras. ¿Qué son estas otras? Textiles, por ejemplo. ¿Qué son los textiles? Telas, la ropa, ¿sí? ¿Qué más se les ocurre aquí de la química orgánica? Ah, pues, a ver, cosméticos, química orgánica pura. Pues ya dijimos alimentación y farmacéutica. ¿Qué más tenemos alrededor? Todo tipo de industria. Realmente aquí lo que tenemos es que recordar. Y van a decir ustedes, ay, no, profe, en la industria de la manufactura, pudieran decir, ¿no? No sé, a lo mejor no lo dicen. Es decir, pero en la manufactura, si lo único que hacemos es pegar un componente con otro, pues no, o sea, tiene más cosas que hacer. Pero si hablamos de un componente y otro, si solamente dijéramos que son componentes metálicos, ah, no, sí, pues química inorgánica, pero en el momento de hacer ensambles, se utilizan, por ejemplo, yo aquí les estoy mostrando mi mouse, que mi mouse está en el exterior, está fabricado por materiales orgánicos, plásticos. Y estos plásticos debieron de haberse hecho o sea, debió existir el moldeo de estos plásticos para que salgan de este tamaño. Y ese moldeo se fabricó precisamente, o sea, estos moldes
en la industria, la manufactura, ¿sí? Se utilizaron polímeros, resinas al interior que también ayudan a pegar, son resinas poliméricas, química orgánica. Sí, lo que está permitiendo que esto esté funcionando al interior, pues es, eh, lleva una serie de elementos de la química inorgánica también al interior. Pero estamos que dentro de la manufactura también tenemos química, química orgánica. ¿Sale? Ujú. En la Sí, alimentación, aquí vamos a ver, muy bien, Emanuel, gracias. Aquí tengo una serie de ejemplos, ¿sí? Se utilizan compuestos orgánicos como vitaminas. Hoy, el negro no fue una buena elección. Vitaminas, proteínas para enriquecer leches y cereales, chocolate en polvo, galletas. Uy, nos va a dar hambre, ¿no? Con esta clase. Los alimentos son compuestos orgánicos y el procesado, la conservación y el envasado dependen de procesos químicos, ¿sí? Tenemos una parte que es natural, pero ya industrializándolo, o sea, pasándolo a la parte económica, social, industrial, pues tenemos que utilizar compuestos químicos orgánicos para mantenerlos. Todos estos ejemplos que ven aquí ustedes, envasados, enlatados, incluso las papas fritas que ven ustedes aquí que se van a descomponer más rápido, sí, pero los aceites que utilizamos es compuestos orgánicos. Estamos. Ujú. Ay, sí, nos da hambre con esto, qué va. Yo sí desayuné, no sé ustedes. Bueno, y en la industria farmacéutica se utilizan los compuestos orgánicos que se extraen de las plantas, lo cual es el origen de los seres vivos, y que tienen propiedades curativas, ejemplos, la sábila, el nopal, la manzanilla, que a diferencia de extraerlos, o sea, nosotros sabemos que si te tomas un té de manzanilla, pues te va a ayudar si tienes, si traes algún problema, por ejemplo, de colitis, pero no es inmediato y además tienes que tomar varios tés al mismo tiempo, o sea, no es con uno solo. ¿Por qué? Porque naturalmente, pues viene revuelto también con otros compuestos dentro de la misma manzanilla. Pero la farmacéutica, lo que hace la industria es extraes los ingredientes activos que van a quitar, que van a ayudar a que se te desinflame el colon. Entonces, lo extraes, lo sintetizas, lo pones con otros elementos, ingredientes activos que van a ayudar a que se vaya derechito a donde tu organismo lo va a ocupar. Y por eso es que los medicamentos son de uso más de uso menor, digamos, de menor tiempo y más rápido el efecto, porque ya se extrajo el compuesto único y para esa causa o ese problema que tú puedas tener. La mayor parte de medicamentos sí son de origen orgánico, vegetal o animal, aunque actualmente casi todos se preparan en forma sintética por métodos químicos. Como ya sabemos, lo primero que se hizo en los estudios sí fue, a ver, ¿qué tiene esta planta? Lo extraigo y lo veo y luego, ya que sé cuáles son los compuestos que realmente tiene, ya no necesito estar extrayéndolos de la planta, simplemente pongo los elementos necesarios a reaccionar y obtengo lo mismo, ¿sí? Por eso es que se ha logrado industrializarlo, o sea, producirlo a grandes masas. La parte textil, mira, sí tenía el ejemplo de los textiles, ya no. La ropa está hecha de fibras orgánicas, sintéticas y naturales también, pero hoy en estos días utilizamos el hacer las fibras sintéticas, aunque tengan una similitud con esto que se hacía antes, cuando tenías tanto el algodón como la lana.
La lana se extrae de los animales, el algodón sabemos que de plantas de algodón, ¿verdad? Y, se dedicaban a hilarlo de esta manera. Ahora lo podemos producir generando la serie de reacciones, poniendo los compuestos a trabajar juntos y al final de cuentas generamos estos hilos mucho más rápido y podemos hacer los hilados, los tejidos de las telas utilizando maquinaria, que esto es lo que realmente nos interesa a nosotros que nos enfocamos a las industrias, pues, ¿sí? Obviamente hay que saber de dónde provienen estos compuestos. El calzado, muchachos, los zapatos. Aquí está, impacto industrial que tienen en la generación de los zapatos. Tengo compuestos orgánicos tanto en los pegamentos como en la propia base del calzado, o sea, el exterior del mismo, ¿sí? Es una serie de compuestos orgánicos. Y aquí puse el ejemplo de los adhesivos, que es esto que ven acá, o sea, los pegamentos. Pero se requiere un tratado de las pieles, que es lo que quise incluir por acá, ¿sí? Y bueno, les agregué también los ejemplos o bien de cómo son las cadenas del compuesto. Aquí vienen ustedes de la resina urea formaldehído, la resina alquílica, em, compuesto de la baquelita, polisopreno, que estos nos forman fibras sintéticas. Oye, me asustó el teléfono. Disculpen ustedes. Y luego tiene una alada bien extraña. No sé si escucharon, ¿verdad? Que sonó el teléfono. Y yo, oh, ¿qué pasó? Bueno, pues continuando. La vivienda, en nuestras casas, en la construcción. ¿Dónde está la química orgánica? En plásticos, en adhesivos, en pinturas, productos para el procesado de la madera, en los recubrimientos de las paredes, en el aislamiento de las mismas. O sea, yo tengo esta flecha iba indicada para tanto esta parte acá o el intermedio de las paredes, porque los ladrillos son química inorgánica, ¿ok? Son una serie de compuestos inorgánicos, pero sí tengo el recubrimiento de paredes. Tuberías, adhesivos o recubrimientos para madera, incluso para construir completamente toda la materia prima para construir paredes, que puede ser reutilizando materiales poliméricos. Aquí en este caso, el ejemplo que estamos incluyendo aquí a la derecha es la construcción de paredes utilizando botellas plásticas, o sea, botellas PET, ¿sí? La industria automotriz, realmente esto es cierto, ¿no? No existiría este tipo de automóvil modernos si no existieran los materiales poliméricos que se utilizan para la fabricación del mismo. ¿Dónde tenemos estos materiales poliméricos? Todo lo que ven en los interiores del automóvil, todo esto que está aquí, lo que forma el tablero, aquí alrededor del volante, estos vistas que tiene incluso que son de madera, pero no es solamente madera. Sin embargo, la madera es son compuestos orgánicos naturales, ¿sí? Todo esto aquí está, la química orgánica, ¿sí? En la salud, ya mencionaba los fármacos, o sea, la parte de los medicamentos, pero pues podemos hablar un poco más de solamente farmacéutica en general.
no podemos irnos a ejemplos muy especiales como los agentes quimioterapéuticos, o sea, la parte de los tratamientos de quimioterapias para cáncer son una serie de compuestos orgánicos que tienen estas mezclas de oxicitidina, gemcitabina y diocitabina, ¿sí? Estos compuestos que ven ustedes aquí. Y por supuesto también para muchas enfermedades infecciosas eh, existen entonces los antibióticos. Miren, si no se hubieran hecho los descubrimientos de los antibióticos, no tendríamos la esperanza de vida que existe ahorita, que de hecho había aumentado alrededor de hasta 85 años, me parece, la esperanza de vida. Con la presencia del COVID-19 ha bajado un poco. ¿Por qué? Porque aunque estamos bien, pero ya sí, a los que les ha dado, pues se ha visto que afecta a ciertos órganos internamente y los organismos, o sea, los cuerpos se están tratando, están luchando de repararse, pero obviamente sí a ciertos seres humanos, pues sí les ha afectado de tal forma que sí ha bajado su esperanza de vida. Entonces, pero los antibióticos, escuela, nos trajeron la cura a una serie de enfermedades que hace 100 años la gente moría simplemente porque pues, una bacteria y que se instalaba en su sistema respiratorio y vámonos, se muere. ¿Por qué? Porque se siguen reproduciendo y seguían afectando al organismo. Y ahora no. Pues antes si un niño se te enfermaba de eso, no había antibióticos, a morirse. ¿Sí? Una persona de 20 años se enfermaba, no había antibióticos, a morirse. Por eso es que antes la gente moría muy joven. Hoy en día, gracias a las vacunas, antibióticos, todos los medicamentos que tenemos, por eso es que, híjole, hay gente que llega a vivir hasta más de 100 años. Increíble, ¿verdad? Y todo gracias a la química orgánica. La agroindustria. Aquí tenemos ejemplos muy claros como los plaguicidas. ¿Cuál ha sido el beneficio? Ha habido un rendimiento en las cosechas y con la cantidad de población de seres humanos que tenemos, pues son indispensables. Ahora bien, hay una parte negativa desde el punto de vista del medio ambiente. Esto ha generado, sí, eliminas una plaga, pero algunos de estos compuestos no son tan buenos para el medio ambiente. Al final se mezclan con el agua, se filtran, esto sería el suelo, se filtran a través del suelo y terminan contaminando los mantos acuíferos, el agua. Por eso es que estas situaciones, este tipo de compuestos están muy regulados. Cuando digo regulados, me refiero a que existen leyes y normativas para tener un control de ellos, para evitar que existan problemas a la salud. ¿Sí? No solamente es el cubrirse cuando la persona que lo está suministrando al cultivo, sino, como les decía, hay situaciones donde nos han contaminado el agua y luego por ahí está el pozo de agua que suministra hacia una población y luego todos se enferman. La idea es que no tengamos problemas, ¿sí? Así como hay beneficios, también hay impactos ambientales negativos. En actividades recreativas y deportivas, no, pues no pudiéramos realmente si no tuviéramos la química orgánica. Vean ustedes esta imagen que ven aquí arriba en la esquina superior derecha. Aquí tengo a una persona esquiando. Para los esquís necesitamos compuestos orgánicos. La ropa que está vistiendo esta persona que está esquiando. Los esquís con los palos, ¿verdad? Todo.
química orgánica. Los zapatos ideales, que son para campo. ¿Por qué? Porque son impermeables, tienen una cubierta aquí impermeable, que realmente es una combinación de fibras sintéticas con también resinas poliméricas, tanto para la suela también, para que sea resistente a las distintas superficies donde vas a pisar alrededor del campo. Las cuerdas son hechas de fibras sintéticas, química orgánica. ¿Sí? Entonces, esto, el rapel, no pudiera existir, rapel, escalar, todo esto, si no tuviéramos todos estos inventos, el desarrollo de estos productos. Entonces, por eso digo, la clase se llama, que tiene que ver con impactos económicos, sociales, industriales y ambientales. Pero aquí se ven todos al mismo tiempo, ¿se fijan? Las actividades recreativas pues están influidas por la química orgánica. Aquí se los había escrito, los esquís modernos se fabrican con fibra de vidrio y resinas epoxi, y las botas son de poliuretano. Las cuerdas utilizadas actualmente por los montañistas son de nylon y poliéster. A eso se debe su elevada resistencia, de que no se rompan. Obviamente con los efectos del uso y del tiempo, pues se van desgastando. Compuesto orgánico más utilizado en la industria, todo tipo de industrias, el petróleo. ¿Cómo se forma el petróleo? A través de millones de años con restos de animales y vegetales que se atraparon en las capas del subsuelo, se fueron formando, pues primero se fosilizó esto y formó el petróleo. A partir del petróleo se pueden obtener aceites lubricantes, deberían de sonarles, ¿no? Ustedes. Gasolinas, grasas para maquinaria, parafina, asfalto, utilizado en calles y carreteras, y entre muchos otros productos. La verdad es que la mayoría de los plásticos, o sea, la parte de los polímeros, han sido desarrollados a- gracias a el petróleo. Entonces se encuentra simplemente por el hecho de que necesite tu industria utilizar algo para alguna combustión, ya está ahí el petróleo presente. Obviamente no como petróleo, sino como uno de los compuestos derivados de la refinación del petróleo. ¿Sí? La primera operación que se realiza en una refinería es la destilación fraccionada del crudo, mediante el cual se obtienen diversas fracciones por orden creciente en sus temperaturas de ebullición. ¿Y eso qué es? Bueno, aquí es algo así como una visita virtual para que vean ustedes qué se hace en el refinamiento. Y esta es una de las industrias más importantes al día de hoy todavía a nivel mundial, porque sigue moviendo. Cuando decimos combustibles fósiles, hablamos de derivados tanto del petróleo o bien del carbón, del carbono. Y el carbono que lo encontraríamos como carbón bituminoso, y hay minas de carbón. Pero la mayoría de los combustibles que utilizamos son estos, los derivados de el petróleo. ¿Y cómo se realiza esto? Bueno, hay varios métodos para sacar de ahí donde quedó atrapado el petróleo en las capas de la tierra. Hay un método, de hecho, muy agresivo que se está normando y se está tratando de evitar, muy agresivo con el medio ambiente, que se llama fracking. Fracking. Si les gusta leer, informarse, lean sobre esto, ¿no? El método fracking. Lo que pasa que utiliza demasiada cantidad de agua, entonces contaminas mucha agua para perforar pozos muy profundos, o sea, es con con la energía producida con el golpe, ¿no? Del agua. Y además se perfora mucho o una gran cantidad del subsuelo. Y si generas una contaminación muy grande en el subsuelo,
y pues en los alrededores con ese método. Pero ese método ha logrado extraer petróleo de yacimientos que se creía que no se podía extraer. Entonces, pues los ingenieros fueron desarrollando un método, pero insisto, este método se está buscando alrededor del mundo, normarlo de tal forma que se evite el uso de ese método, porque sí, los impactos ambientales que genera son muy graves. Mm, Y realmente el método más común es, digamos, de cierto modo se perfora. Oye, esto ya se perdió con este color. De cierto modo se perfora hasta llegar a las capas como esta que está aquí, donde se encuentra el petróleo. Y esto puede ser tanto en suelo fijo, como tenemos nosotros en nuestro país, tenemos varios yacimientos en suelo, como están en el Golfo, o sea, en medio del océano, tenemos también yacimientos y es la misma situación. Conectas, vas y perforas al subsuelo y conectas con una serie de tuberías y a través de sistemas de bombeo muy fuertes, porque el petróleo crudo sí está líquido, pero es muy viscoso. Entonces se requiere mucha energía para sacarlo, para bombearlo. ¿Sí? Cuando menciono esta palabra de viscoso o viscosidad, esto lo van a comprender. Hay una clase en tercer semestre que se llama Fluidos y Calor. Y la primera parte de la clase van a hablar de presión, densidad, pero van a avanzar hacia un punto que se llama viscosidad. Y si se los defino, la viscosidad es como eh, la oposición a fluir, o sea, una propiedad que tienen los fluidos, líquidos y gases, pero en realidad aquí estaríamos hablando de líquido, que se opone a fluir. Y para entenderlo bien, pues tendríamos que comparar distintos líquidos y les voy a mencionar líquidos que ustedes conocen. Por ejemplo, agua. Ustedes saben que si agarran un vaso, bueno, yo no voy a tirar mi café. Esto tiene café disuelto en agua. Pero ustedes saben que si la mueve rápido, fluye, o sea, se mueve muy rápido. Acá tengo, esta es una solución cloro, pero lo que ven aquí, sí, ese movimiento muy rápido, ¿verdad? Bueno, y si lo convierto en gas, no sé si lo van a poder ver aquí, les voy a quitar voy a quitar mi fondo, que puedan ver esto. Y esto también influye en gases porque habla de capacidad de fluir, ¿sí? Ok. Lo vieron fluir ahí, pasó por un orificio. Bueno, si yo comparo esto con un fluido muy viscoso que tienen en su casa, miel. La miel, ya sea de abeja o la miel de maple o imitación de maple, que son de maíz, que son para los hot cakes. Órale, les va a dar más hambre, ¿no? Sí, saliendo de esta clase se van a ir a comer de seguro. Bueno, comparo. Si tomo la miel, el bote de miel y un bote de agua y los pongo al mismo tiempo, obviamente si quieren hacer ese experimento, pongan unos platos abajo para que no hagan un batidero. Y abro las botellas y los pongo a fluir, van a ver la comparación rapidísimo de cómo la miel tarda mucho más tiempo en salir de la botella, mientras que el agua es casi, digamos, instantáneo, en cuestión de segundos ya lo vaciaste, la botella de agua, mientras que la de miel no. Eso es una propiedad que se le llama viscosidad. Y por ello, si nosotros queremos que esto suceda rápido, entonces tendríamos que, para acelerar que en el caso de la miel, fluya más rápido, entonces, este, pues pudiéramos poner un sistema de bombeo, o sea, a través de diferencia de presiones, forzamos que salga más rápido, pero requerimos energía para hacer eso. Entonces, eh, por eso van a ver ustedes que se tienen estaciones de bombeo, ¿sí? Para esta extracción. Además, luego, en donde están los pozos
para la extracción del petróleo, sí van a ver esto, que hay una quema, hay una separación de gases, puesto que para llegar aquí a donde está el petróleo crudo, también había una capa con gas, que estos se van produciendo por las propias reacciones que tiene este mismo. Entonces, para poder extraerlo de manera segura, se tiene que ir extrayendo también el gas y se va quemando, ¿sí? Mm, Les estoy hablando de la operación a ciclo más general posible. Entonces, bueno, ¿qué significa el refinamiento? Una vez que uno ya ha traído el gas y te lo llevas a depositar, bueno, entonces se hace pasar por estas torres, que en el exterior las ven como está la fotografía aquí a la izquierda. Bueno, ahí la ven la fotografía y son torres que llevan pisos. En cada piso se tiene diferentes temperaturas, presiones y al irlo pasando por cada piso diferente, se va generando, o sea, por un proceso distinto, sigue subiendo, o sea, empieza a reaccionar aquí y una parte genera un producto y esto nos genera en la primera parte, pues como petróleo, pero ya un poquito refinado, que ya es diésel, pero no es el diésel común que utilizaríamos para eh, combustible de automóviles, pero sí se puede utilizar para ferrocarriles, por ejemplo, ¿sí? Y un compuesto que es muy poco refinado, pues se utiliza para como asfalto para las calles. Continúa la refinación, siguen pasando reacciones y empezamos a generar lo que es el queroseno, que es combustible para los aviones. De hecho, este, es muy diferente, ¿no? Entonces no puedes utilizar el mismo combustible para un automóvil que para un avión, porque el sistema interno, los componentes donde se lleva a cabo la combustión son distintos, por eso es que no se les puede echar un combustible diferente. ¿A qué me refiero con distintos? Ya estudiamos el tipo de cadenas que se forman en un compuesto. Entonces, no son las mismas. Por lo tanto, la combustión es diferente y el efecto sobre los materiales es diferente. La capacidad calorífica, eso lo van a ver en tercer semestre al final de la clase de fluidos y calor. Todo elemento, todo compuesto tiene una capacidad calorífica. Incluso nosotros, nuestra piel igual está calientita, ¿sí? Debido a que estamos formados por diferentes elementos. Bueno, entonces la capacidad calorífica de un compuesto combustible no es igual comparado con la de otros. Y por lo tanto, ¿a qué se traduce el hablar de capacidad calorífica, muchachos? Esto se traduce a potencia, o sea, el trabajo que puede hacer. Y ese trabajo me refiero a el movimiento que puedes lograr. Y el movimiento que puedes lograr obviamente está en referencia también a toda la máquina y a qué se va a enfrentar la máquina. Cuando digo máquina me refiero a, estoy comparando un avión y un automóvil. Son muy diferentes. Por lo tanto, la potencia necesaria para mover un avión y un automóvil es muy distinta. Y el avión se va a enfrentar a el viento. Es una masa grandísima de aire que tiene que romper. Por lo tanto, necesita una potencia muy grande. Los motores son mucho más grandes, la combustión es muchísimo más grande, pero la capacidad calorífica que necesita, insisto también, pues es muchísimo más grande. Por eso es que son completamente distintos el queroseno de la gasolina. Estamos. Y no se producen en la misma fracción, o sea, por eso es torre de fraccionamiento. Y después aparecen igual esencias especiales que pueden incluir algunas grasas.
Luego vienen las gasolinas y ya acá con mayor refinamiento tenemos aceites y lubricantes, ¿sí? Bueno, traté de explicarles un poquito más de qué trataba esto, porque mucho hablamos que del petróleo, la industria química que se deriva del mismo. Pero bueno, aquí tienen pues una idea bastante general, ¿eh? Los plásticos son compuestos empleados en todos lados, se usan para ropa, para poliuretano, unicel, poliestireno, em, para las bolsas, para las botellas, mi mouse otra vez, ¿no? Esta tableta, la pluma que yo estoy usando, todo está recubierto con materiales poliméricos. Em, la lámpara que yo estoy usando en este momento, pues para que me vean un poquito mejor, aquí les muestro porque sí estoy utilizando una lámpara, ahí está, ¿vieron? Bueno, esta lámpara tiene un recubrimiento, una protección polimérica. En todos lados encontramos compuestos derivados del petróleo, ¿sí? Y es una fuente de energía también, la química orgánica. Ahorita comentábamos, pues que del petróleo, aquí dejamos sucio, el petróleo, pero también está el gas natural que venía también en los yacimientos, en el subsuelo, y el carbón, lo mencionaba hace un momento también, ¿sí? El carbón que hay minas de carbón. Estas fuentes de energía se siguen utilizando para producir energía eléctrica. El punto final, que lo van a estudiar en una clase que se llama electricidad y magnetismo en el cuarto semestre ustedes, bueno, el punto final realmente es el intercambio de energía, o sea, a partir de energía, ya cambié de fondo, a partir de energía producida de una combustión, tomas esa energía calorífica y la conviertes en energía potencial, o sea, en energía en movimiento. ¿Cómo haces eso? Genera vapor. Se genera vapor de agua, ponemos a calentar agua, generamos vapor, pero tiene que ser agua muy, muy limpia, porque esa agua se manda a velocidades muy grandes, esa agua vaporizada, a velocidades muy altas, golpea unas hélices de turbinas y por ese movimiento, ¿sí? A una velocidad muy grande, con ese movimiento rotatorio, hace un intercambio de energía con un embobinado, este, hace un intercambio a energía eléctrica. Esto es el cambio de energía electromagnética a energía eléctrica. Pero llevan una clase en cuarto semestre que se llama electricidad y magnetismo. Y resulta que pues es de las primeras cosas que van a aprender. Qué padre, ¿no? Todo es una serie, un complemento en la carrera de ustedes. Bueno, y regresando acá, todos utilizan estas fuentes de energía que son energías no renovables. ¿Por qué? Porque el carbón eventualmente se va a acabar, las minas de carbón. Gas natural y petróleo están limitados, pues eventualmente se nos van a acabar. Por eso es que, aparte de la contaminación que es estratosférica, ¿no? Y por eso es que se busca generar energías por fuentes renovables, a partir del sol, de la velocidad del viento, del calor de la propia, del subsuelo, se llaman geotérmicas, ese tipo de plantas, entre otros, ¿no? Y un poquito de datos sobre el petróleo. Reservas mundiales se estiman en alrededor de, pero lo tengo que anotar de forma distinta, 235.8 por 10 a la 9 toneladas métricas. ¿A qué se refiere toneladas métricas? A las toneladas que estamos nosotros acostumbrados, o sea, de 1000 kilogramos cada una. Y hay otras toneladas, lo que se refiere a una conversión rápida de libras,
del hablar de 2.200 libras, son toneladas, no métricas. Nada más aclarando ese punto. Y de ellas el 48.4% se encuentra en el Oriente Medio. Por eso tantas guerras para allá, por el querer tener el dominio del petróleo. Y de esas 15.9% están en Arabia Saudita. Por eso es que son tan ricos los que viven en Saudi Arabia. Y de esto, un 8.4% está en Europa y en la parte que comunica Europa y Asia. 7.8% en África, prácticamente poco. Y 19.7% en el sur y Centroamérica. En el caso de nosotros estamos considerados como si fuéramos de esta parte, ¿no? Entonces, tenemos gran parte nosotros entre el Oriente Medio y lo que tenemos aquí entre Centroamérica y Norteamérica, tenemos la mayor cantidad de petróleo. ¿Sí? En el sur, para Venezuela. Venezuela es uno de los países que tiene petróleo también. Además de nosotros, ¿no? De los países que tenemos más petróleo aquí en América son Venezuela, México, Estados Unidos. Con estos datos se calcula el consumo actual, las reservas que tenemos de petróleo y se cree que nos durarán pues, más o menos unos 57 años más. ¿Sí? Y pudiera extenderse, según los descubrimientos o movimientos que tenemos en del mundo, pudiéramos pensar hasta 100 años más, lo cual es poco tiempo. Por eso insisto que se busca el uso de energías renovables y se ha hecho muchos estudios, ya se desarrollan muchos combustibles a partir de seres vivos, a partir de pastos, o sea, porque son fuentes orgánicas, pastos y semillas que nos producen buenos biodiesel con buena capacidad calorífica. Entonces, en eso estamos, industrialmente, en el desarrollo de más productos que sustituyan a estos, que no son renovables. Petróleo, gas natural, el carbón. ¿El gas natural qué es? Muchos lo escuchan, ¿verdad? No, el gas natural. A lo mejor ustedes no tanto porque donde vivimos, pues dicen, no, pues aquí no tenemos tanto. Pero sí, se utiliza mucho en la parte industrial que tenemos en la región, entre Nacosari y Esqueda, hacia Cananea, en las grandes ciudades, incluso ciudades pequeñas como la capital del estado de nosotros, como Hermosillo, utilizan el gas natural tanto para las industrias como para el consumo de gas en casas habitación, ¿sí? ¿Y qué es? Esto es, se encuentra igual en el subsuelo, como lo ven aquí, al interior del subsuelo. Hay una estimación igual del petróleo, de la cantidad de reservas que se tienen, que es un poco más que lo que se tiene de petróleo, por lo que hemos explotado, ¿no? ¿Dónde se encuentra en el mundo? La mayor parte igual se encuentra en Oriente Medio, 43%, ahorita hablamos de 47%, 31.2% en Europa y Eurasia, en Asia del Pacífico un 8.2%, África un 7.7%, Norteamérica, donde estamos nosotros, un 5.8%. Sí, sí tenemos nosotros gas natural en nuestro país también. Y con el ritmo actual, pues es similar, se fija en la cantidad de años que se cree que pudiéramos tener. Y esto son cifras más o menos de hace 9 años, quiere decir que andamos hablando en aproximadamente unos 50 años de consumo de una forma similar a como estaríamos al día de hoy. Sin embargo, el desarrollo de nuestro planeta, como va,
a pasos agigantados, pues pudiera ser en menos tiempo. Por eso, insisto, la urgencia de utilizar otros compuestos. ¿De qué está formado el gas natural? En mayor parte es metano y luego tiene una proporción grande de etano y tiene un poquito de propano, butano, pentano, dióxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfúrico y otros más, ¿sí? Que incluye pues gases inertes como el helio, neón, xenón, argón. Muy poquito, o sea, se presenta en trazas. Trazas significa que porcentajes de 0.0000000, o sea, de 1 por 10 a la -9 o -12, pero existe, ¿no? Aunque sea tan poquitito, pero hay presencia de él. El carbón, porque ya lo mencioné, ¿no? En las minas de carbón, como ven aquí, en general las minas de carbón son subterráneas. De hecho, los accidentes que ha habido recientes de la minería pues, tienen que ver con las minas de carbón, o sea, toda la vida, porque como son subterráneas, pues hay mucho riesgo, por más que los humanos tratamos de proteger y se construyen con mucho cuidado eh, los túneles para la extracción. De todas formas, pues estás debajo del subsuelo y si hay un cambio en las placas tectónicas, pues te modifica. Como siempre estás extrayendo, obviamente modificas ese suelo y pues sí suceden accidentes. Hubo un accidente muy sonado en nuestro país hace alrededor de 11 años. Fue en el 2010. Estaban pequeñitos, pero a lo mejor se acordarán de las noticias. No sé, ¿no? A lo mejor. Nosotros tenemos grandes minas de carbón en el estado de Durango, o sea, más o menos cerca de nosotros, ¿no? De Sonora. Em, y quedaron atrapados unos mineros en un tiro de la mina y se les rescató, nada más que pues era todo un show, estaban las televisoras ahí, se pidió apoyo, se tuvo que construir algo, se hizo eh, para mandarlos como una cápsula y especialistas de distintas partes del mundo vinieron a apoyar y se rescataron afortunadamente, ¿no? Lo primero que fue, lo que se les suministró primero fue aire, oxígeno, para que no se murieran, a través de unos pedacitos donde se pudo conectar y se les mandó oxígeno, agua y algo de comer. Lean sobre esto, ¿no? Son historias de nuestro propio país y pues del mundo. Las reservas de carbón son las más ampliamente repartidas por toda la geografía. De hecho, uno de los países que utiliza más para la generación de energía el carbón es China. Por ello es que Asia, Pacífico, el sureste de Asia está muy contaminado y no precisamente por ello, sino por el movimiento de los vientos, sino que está China acá arriba y acá abajo otros países al sureste, países como Tailandia, eh, Japón, las Coreas del norte y del sur, Singapur, tienen los efectos de la contaminación del aire producida por la quema de carbón en China. ¿Sí? Las reservas de carbón, pues distribuidas, como se los mencionaba, se estiman en 860 pues, millones de toneladas métricas, por 10 a la 6. De esta cantidad, en Asia se encuentra un 31% más o menos, un 35% en Europa y Eurasia, 28.5% en Norteamérica, ahí andamos nosotros, les digo que tenemos buenas minas de carbón, un 3.7% en África y en el sur y Centroamérica un 1.5%. Este consumo pues, es muy alto. Hay un fuerte incremento en el consumo en Asia, lo que les comentaba ahorita.
y el principal consumidor de esto forma un 69.9% del total, quien es pues Asia Pacífico, ¿sí? Y estas reservas cubrirían las necesidades energéticas del mundo al menos, fíjense, unos 5,000 años. Por eso es que, híjola, no se toma mucho en cuenta la parte del medio ambiente, pero las Naciones Unidas han firmado acuerdos para tratar de no consumirlo tanto como combustible. Y tiene muchos usos más, sino para no utilizarlo únicamente como combustible, porque la combustión nos genera óxidos de azufre, porque tiene revuelto cierta cantidad de azufre, nos genera dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, entre otros. La química orgánica, sí, es responsable también. Primero veíamos todos los beneficios, ¿no? Sí, qué bueno, qué bonito, uy, sí, y tenemos vestido, tenemos medicamentos, tenemos, sí, pero también tenemos la otra parte negativa, responsable de la contaminación ambiental. Ahora, yo quiero agregarles algo aquí, muchachos. Nosotros, los seres humanos, somos los responsables de que se haya contaminado el medio ambiente utilizando la química orgánica. ¿Sale? Entonces, hay una clase que ven ustedes en quinto semestre, ahora estoy de promoción de la carrera, ¿no? Que donde esa clase se llama Ingeniería Ambiental y ahí vemos, ahí estudiamos cómo reparar esto, ¿sí? Porque tenemos que trabajar, nada más que hablamos de trabajar de manera sustentable. También ha sido responsable la química orgánica de esta contaminación ambiental. Y aquí hay unos ejemplos, miren. En Flicksburg, en Gran Bretaña, en el 79, usted no nacían, obviamente no, ni yo, ¿verdad? Pero ya casi. En una planta productora de nylon, es un ejemplo de importancia de los conocimientos químicos de ingeniería. La planta producía este nylon 6 a partir de ciclohexano, el cual en el proceso se oxida y nos forma ciclo hexanona. O sea, ¿qué se refiere con esto de que se oxida? Pues viene, como lo veíamos ahorita, pues viene un oxígeno y sustituye una parte en la cadena. Uno de los reactores, en conjunto del tren de reactores, se había retirado para reparar una fuga. Y en su lugar se colocó un puente con una tubería en ángulo. O sea, quitas uno de los reactores de trabajar y pues dijeron, bueno, vamos a conectar momentáneamente a los otros. Resulta que es un error de ingeniería, no se pensó bien y como no se diseñó bien, se, des- se fracturó, digamos, esa tubería y a través de esa grieta salió el ciclohexano a una presión muy alta de 8.5 atmósferas, a una temperatura alta de 155 grados Celsius. Esto formó una nube alrededor, ¿sí? Se incendió, destruyó la planta y destruyó las casas con la gente que estaba ahí. La corrosión se debió a que el agua utilizada para refrigerar se había tratado con nitratos, con objeto de diluir las pequeñas fugas del ciclohexano de la planta. Entonces, miren, cuando se trabaja industrialmente y trabajas con compuestos químicos, por supuesto que debes de conocer los efectos que estos tienen. Y otra parte que vamos a ver allá en quinto semestre en ingeniería ambiental es esto de qué haces cuando te pasa una contingencia. Además de tener procesamientos de resguardo, de protección al medio ambiente, ¿qué pasa si sí te sucede un incidente? ¿No?
sea, lo que quieres es evitar al por mayor que te pase un problema donde tengas pérdidas humanas y de ahí pérdidas de equipo, de materiales, etcétera. Ahí en esa clase se ve esto, es un documento, se llama Manifiesto de Impacto Ambiental. Bueno, el producto es un documento, pero es un estudio, se hace un estudio de impactos ambientales, se le llama evaluación, a través de lo que haga cada empresa, ¿sí? Y en el caso de todas las industrias químicas, obviamente están obligadas a hacer una evaluación ambiental por ley. Y esta evaluación incluye el trabajo que haces para proteger el medio ambiente. Todos los datos que se ponen en ese producto, que es un documento en el manifiesto de impacto ambiental, ¿sí? Está destinado a que se, se desarrolle en nuestro planeta, que sí hagamos desarrollo, que sí tengamos industrias, pero de manera sustentable, o sea, que no afectemos al medio ambiente y mantener un equilibrio. Por eso es que decidimos incluir este ciclo, que en realidad lo llamamos ciclo de vida, donde vemos desde la extracción de las materias primas, se analiza la producción, se analiza el transporte, la utilización donde viene ya con el cliente o consumidor de producto o de servicio, la reutilización de todo lo que se pueda y lo que no puedas reutilizar, que se recicle, o sea, descomponemos en partes, lo mandamos de nuevo a la operación, acá a la producción, y muy poco debe ir a parar a un confinamiento final, o sea, a un basurero, pero lo que debería de llamarse mejor a un relleno sanitario. Todo eso lo vamos a ver en otra clase en quinto semestre. No se me desesperen, para allá van. Con todo el favor de Dios. La química también es responsable de contaminación, como aquí tengo otros ejemplos. La enfermedad de la bahía de Minamata, eso fue en Japón, en donde hubo residuos de mercurio, procedían de una fábrica de plásticos y esto se convirtió en dimetilmercurio, que es muy tóxico por la acción de microorganismos en el fondo del mar, que estos se absorbieron a este dimetilmercurio y después de que se absorbió por microorganismos, estos entraron a los peces y estos, al ser consumidos por la especie humana, como estaba demasiado tóxico, pues generaron las muertes, más o menos 50 personas. Afortunadamente, pues ahí, hasta ahí llegó, ¿verdad? Pero esto es una devastación, ¿sí? Es malísimo. Y hubo pues hasta 100 víctimas incapacitadas. Una explosión que hubo en la India por isocianato de metilo en una fábrica en la Unión Carbide. Tenemos, hubo un analgésico que se ha producido que se llamaba talidomida, que generó numerosas víctimas, pues no pasaba todas las pruebas y en general pues hay toxicidad. Efectos que produjo los clorofluorocarbonos en la capa de ozono, o sea, no sé si ustedes han escuchado oír de el agujero en la capa de ozono, bueno, pues se dio a compuestos orgánicos. De hecho, pues cuando hablábamos de Mario Molina al principio de la clase, cuando hablábamos de la historia de la química y se mencionó a Mario Molina, bueno, él, junto con otras personas, es de los que descubrieron que estos compuestos eran los que generaban el problema del agujero en la capa de ozono y pues obtuvieron el premio Nobel en 1995. Y aquí igual les menciono, ¿no? O sea, van a ver que les va a aparecer una tarea que eso les pide que investiguen un poquito más, pero era lo que hacía referencia en las diapositivas anteriores, de tanto aplicaciones, aparte de las que ya vimos aquí, de la química orgánica, como
algunos problemas que ha generado la química orgánica. ¿Sí? Notas importantes: carbón, gas natural, petróleo, con ayuda de energía solar, que se ha almacenado durante millones de años, son proporcionados en nuestros días no solo para darnos energía, sino también para darnos materias primas que cubren nuestras necesidades. La accesibilidad y el precio de las fuentes de energía y de las materias primas determinan siempre la base tecnológica y por ello la expansión y desarrollo de la industria química. La crisis del petróleo ha hecho necesario que se planteen nuevas formas de obtención de energía y pues esto obviamente afecta la economía mundial. Como impacto social, incluso, aunque lo fuimos tratando en toda la clase, tenemos, por ejemplo, el ácido acético, ya saben, ya lo mencionamos que era el vinagre. Es derivado del petróleo también, es algo no renovable. Obviamente, nosotros hemos encontrado cómo derivarlo de manzana, de caña, o sea, de elementos de nuestro medio ambiente, ¿sí? Y que no contaminen como lo haría la derivación del petróleo. Ayuda a la sociedad en distintas formas. El ácido acético puede ser en medicamentos o también forma parte de alimentos. El ácido ascórbico, el conocido como la vitamina C, ¿sí? Se obtiene de las frutas cítricas. Propiedades: se presenta en cristales blancos, es soluble en agua, ligeramente soluble en alcohol e insoluble en éter. Se funde a 192 grados Celsius. Ácido láctico o el ácido 2-hidroxipropanoico es un compuesto que forma dos, que es el D-láctico y el ácido L-láctico. Esto es parte esencial para el crecimiento de tejidos, ¿sí? Y se encuentra en compuestos naturales como la caña o el suero de la leche. El ácido málico, o también conocido como hidroxibutano dioico, es un compuesto incoloro. Ahí está su fórmula. Tiene un punto de fusión en unos 100 grados Celsius, soluble en agua y en alcohol. Se encuentra en manzanas, uvas, cerezas verdes, en muchos otros frutos que nos llevan a los vinos. Se utiliza como aditivo alimentario por la acción antibacteriana y su agradable aroma. O sea, lo van a encontrar, si ustedes son curiosos, en algunos alimentos, ahí donde dice ingredientes, por ahí anda el ácido málico. ¿Sí? Y también para tratar afecciones de garganta o como compuesto laxante. Si están tapados, también pueden usar esto. Y ahí tienen igual, ¿no? Referencias para investigación posterior si ustedes buscan. ¿Sí? Con esto yo cierro, muchachos. Hemos llegado al final con muy buen tiempo. Quiero que me dejen su firma para recolectar su asistencia y seguramente habrá dudas, pero también de las dudas que se les genere el querer investigar más sobre esto. Entonces ahí les vamos a dejar para que sigan investigando y que sigan estudiando sobre la temática. Me despido, espero sus firmas aquí en el chat y nos vemos la siguiente. Que estén muy bien, se cuidan. Bye.